Buenos días a cada uno de ustedes. Bendiciones. Estamos aquí en un tiempo de oración. El tiempo de oración le llamamos nosotros en el nombre de Jesús y mi nombre es Juan José Grajeda. El enfoque de este tiempo es para prácticamente adentrarnos en una oración, pero siempre basado en la palabra. Por eso mismo lo que hacemos es eh, leer un verso y hablar un poco del versículo para tener un enfoque de oración conforme al versículo y guiarnos basados en el nombre de Jesús, prácticamente porque el nombre de Jesús o Jesús mismo es la palabra, por eso mismo el enfoque es ese, orar en el nombre de Jesús, orar en la palabra, orar en amor, orar en justicia, orar basado en la glorificación del Padre. El día de hoy vamos a comenzar a orar conforme a lo que es 2 Corintios 7:10, que dice orando por arrepentimiento para salvación. Ese es el enfoque de hoy. Vamos a hablar de ello. Primeramente vamos a orar para comenzar y entregarle este tiempo a nuestro amado Dios. Así que comencemos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el tiempo que nos estás otorgando de entrar aquí en tu presencia. Ayúdanos por favor hoy, Señor Jehová, a dedicarte nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y ayúdanos, Señor Jehová, a combatir contra los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor Jehová, a entonar canto de liberación a ti y ayúdanos por favor a motivarnos en oración y poder asimismo adentrarnos en tu presencia con gran gozo, con gran alegría, papito lindo. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, y guíanos cada día a buscar tu nombre, tu intimidad y tu conocimiento y tu verdad. Guíanos y líbranos de todo ataque espiritual, guíanos y ayúdanos para poder adentrarnos en ti, en tu presencia, y dirígenos cada día a aprender más de ti, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús, Padre, amado y bendito. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar y dice lo siguiente, como ya mencionamos, el enfoque hoy es orando por arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10, vamos a leer. Entonces dice lo siguiente, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces si vemos este verso, dice lo siguiente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, vuelvo a resaltar otra vez tristeza, y ahora menciona que hay una tristeza que procede del mundo, produce muerte. Entonces, este versículo es bien interesante porque la idea es pedir arrepentimiento para salvación. Este es nuestro principal enfoque del día de hoy, pero también vamos a tocar puntos de lo que conlleva como que lo que viene antes de ese arrepentimiento, porque dice que la tristeza, que según Dios, produce un arrepentimiento. Es decir, que la tristeza en sí mismo no es mala. Regularmente a veces nosotros queremos prácticamente andar con alegría, andar con gozo, andar felices, que es lo que se comenta mucho a veces, que alguien dice, ¿qué haces para ser feliz? Pero vemos acá de que Dios usa como un arma o como un instrumento la tristeza y que asimismo también el mundo o el enemigo usa una tristeza y que dependiendo esa tristeza es el fruto que va a dar. Entonces dice que la tristeza que procede de Dios, que cuando Dios involucra una tristeza, va a traer arrepentimiento para salvación. Pero cuando el mundo involucra una tristeza, va a producir muerte. Por eso que hay momentos de que la persona se siente que se quiere suicidar, porque en esos momentos prácticamente esa tristeza no procede de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cuando una tristeza procede de Dios y cuando una tristeza procede del enemigo. Porque si hay una tristeza que procede de Dios, por más que yo quiera, no la voy a poder quitar. Y si la trato de quitar, estoy tratando de quitar un arrepentimiento para salvación. La idea de orar por un arrepentimiento para salvación, uno es de que nosotros tenemos que arrepentirnos, como lo menciona aquí en la parte donde dice de que no hay que arrepentirse. Es decir,
El hombre siempre tiene que arrepentirse de algo. No hay nada por lo cual no se arrepienta. No puede decir que ya es santo hasta cierto punto, sino que tiene que ir de gloria en gloria hasta alcanzar la perfección del Hijo de Dios. Por eso dice que no hay que, perdón, de que no hay que arrepentirse. Entonces, Jesús también dijo, si no se arrepienten, de cierto les digo que todos perecerán. O sea que el arrepentimiento es parte esencial de la vida de los hijos de Dios o los creyentes o discípulos, cualquiera que el nombre que le den. Independientemente, el enfoque es arrepentimiento para salvación, una salvación constante. Cuando hablamos de salvación, e inclusive si mencionan acá, no está hablando a personas inconversas, sino que esto es una epístola o una carta segunda de Corintios. Entonces, este arrepentimiento para salvación no involucra al no creyente, sino también al creyente. Cuando hablamos de salvación, ya hemos hablado en otras ocasiones que hay manifestaciones de salvación. Inclusive si yo estoy a punto de ser tentado por el enemigo, yo puedo entrar, o yo pequé, por ejemplo, y yo vengo y peco, en ese momento necesito arrepentirme para ser rescatado. ¿De qué? Del pecado que me está angustiando, el pecado que me está llevando a apartarme de Dios. La idea principal es arrepentimiento para salvación, para que yo sea rescatado de esos pecados que me han alcanzado, inclusive ser rescatado de muchas cosas que estoy haciendo mal que no me estoy dando cuenta. Entonces necesito un arrepentimiento, ¿para qué? Para salvarlo, para ser salvo, rescatado de mi propia vida. Por eso dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando pedimos por arrepentimiento para salvación, o a veces le pedimos a Dios que nos cambie, o a veces en muchas de nuestras oraciones es, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Cuando sucede eso, a veces viene tristeza en nuestra vida, ya sea inmediata o durante los meses o los días continuos, y uno se pone a pensar, ¿por qué es esta tristeza? Pero a veces no comprendemos que esa tristeza, o no, porque nos mantenemos tristes, es porque hay un arrepentimiento de parte de Dios. Y a veces uno quiere quitar ese arrepentimiento a través de escuchar música o tratar de estar alegre, en lugar de involucrarse más y entender que es Dios moviéndonos a arrepentimiento. Tenemos que ver qué es lo que Dios está trasladando a nuestra vida y por qué es esa tristeza, y dejar que eso prácticamente influye en nuestra vida para arrepentirnos para salvación y no tratar de quitarla. La que sí tenemos que tratar de quitar es la que acá habla acerca de la tristeza que es del mundo, que produce muerte. De esta sí tenemos nosotros que buscar quitarla, porque esa va a producir muerte. La que es de Dios no tenemos que quitarla porque produce arrepentimiento para salvación, y ver que si estamos tristes es prácticamente, y puede sonar ilógico, es de alegrarnos, porque es Dios trayéndonos a salvación, es Dios recordándonos, diciéndonos, hey, estoy acá, necesito que cambies, necesito que entres en un arrepentimiento, que los pecados que estás cometiendo no los tienes que seguir cometiendo, porque si los sigues cometiendo, lo único que te espera es una condena. Y no estoy hablando de una condena necesariamente eterna, sino que una condena inclusive terrenal, natural, porque puede venir ciertos castigos sobre la vida de alguien o ciertas circunstancias a causa de su propio pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Un ejemplo de eso puede ser Salomón también, que Salomón, por ejemplo, tuvo muchas mujeres y eso lo llevó prácticamente a una condena. Y no estoy hablando necesariamente de una condena de él, de que pecó y entró en idolatría, sino también que esa misma idolatría provocó la condenación de muchos, porque también muchos se entregaron a la idolatría. Entonces, prácticamente el enfoque, como le vuelvo a mencionar, es orar del el arrepentimiento para salvación, pero ese arrepentimiento para salvación, que vuelvo a mencionar, la salvación que vamos a obtener va a ser de diferentes maneras. Para el no creyente, que es que esa persona, si uno sabe de que una persona vive triste, uno le puede decir, mira, es Dios buscando que te arrepientas para que entres en salvación. Pero si es a la persona que es un creyente, es Dios también guiándolo a un arrepentimiento para salvación, porque es Dios contristándole
para que reaccione y se dé cuenta que hay algo que está mal, pero que Dios necesita que esa persona sea transformada para que entre en una salvación mayor. Ahora, esto también, vuelvo a mencionarlo, viene en parte de lo que vinimos orando el día de ayer, que ayer prácticamente oramos por una conciencia de condenación y una conciencia de salvación. Entonces debemos buscar esto, o la idea es orar por esto, pero también tenemos que tener entendido que si oramos por esto, posiblemente vamos a estar tristes, ya sea mañana, ya sea hoy mismo, ya sea un par de semanas, porque estamos orando por algo y eso se va a manifestar en nuestras vidas, porque la Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice que si oramos con fe, pidiéndose, nos dará. La Biblia dice que si oramos en el nombre de Jesús, nos será dado. Y nos será dado el arrepentimiento para salvación, del cual Jesús menciona también, como ya lo vuelvo a mencionar, que es, si no se arrepienten, os digo que todos perecerán. Y eso Jesús se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos y a otras personas que estaban ahí. No fue únicamente para el no creyente. Entonces, también hay que resaltar de que si hay una tristeza y esa tristeza provoca que yo ya no quiera vivir, esa tristeza provoca para una muerte o inclusive una persona se quiera suicidar, esa tristeza sí procede del mundo, no de Dios. Y esto que estoy hablando es, no solo está en esto, en 2 Corintios 7:10, sino también aparece en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice que es mejor la tristeza que la risa. Es mejor que alguien esté en la casa del luto que en la casa del banquete, porque dice que con la tristeza se enmendará el corazón. ¿Me entienden? Entonces, algo bien importante que tenemos que tener. Si vamos a orar por arrepentimiento, tenemos que saber que va a venir una tristeza. Y tenemos que entender que es una tristeza que procede de Dios y también conforme a eso, conocer que Dios nos va a transformar. Esa es la ventaja que tenemos en Cristo. Que es cierto, la tristeza va a ser por un momento nada más. Solo va a ser por un tiempo. Solo va a ser por un tiempo en lo que viene la transformación. Por eso dice la Biblia, irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, pero pronto volverá con alegría trayendo sus gavillas. También la Biblia dice, por un momento será su ira, por un momento será su ira, y en la noche estará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. La Biblia dice, porque tú has transformado mi lamento en baile, has cambiado mi tristeza y la has vuelto alegría. Entonces, eso es bien importante mencionarlo, vuelvo a resaltarlo, porque si vamos a orar por un arrepentimiento para salvación, a consecuencia, va a venir una tristeza. Pero esa tristeza hay que aprenderla a discernir si viene o no de Dios. Y a consecuencia también, si es de Dios, aceptarla, inclusive derramándose en llanto por causa de esa tristeza. Y si no viene de Dios, también aprender a saber cómo reprender esa tristeza y rechazarla, porque no procede de Dios, porque el camino hacia donde me va a llevar es un camino de muerte. Ahora vamos a ver lo que significa arrepentimiento en la palabra, y arrepentimiento en el griego que se utiliza aquí es metanoia, es en el Strong Concordance, el diccionario Strong Concordance, el número es el 3341, y dice que esta metanoia viene de la 3340. Y dice lo siguiente, dice, subjetivamente compunción por culpa, incluido reforma, por implicación, reversión de la decisión de otro, arrepentimiento, arrepentirse. Es decir, que prácticamente aquí dice que es revertir una decisión. Es decir, si alguien viene y hace algo, la idea del arrepentimiento es que la persona entienda que hizo mal y que busque revertir esa decisión, o de que vea que no fue correcto lo que hizo y que cambie. Es decir, que yo vengo y cometí un pecado, cualquiera que sea. La idea es que yo ya no vuelva a cometer el mismo pecado, que yo conozca que lo que cometí estuvo mal, pero que yo ya no lo vuelva a hacer. Ahora veamos en el arrepentimiento en el diccionario Strong Concordance. Dice lo siguiente: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Otra vez dice sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho
o dejado de hacer alguna cosa. 2. Pintura, corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o pintura. Entonces prácticamente aquí no nos dice mucho, pero sí tiene, bueno, dicen lo siguiente: sentimiento de la persona que se arrepiente. Sentimiento, sentir, ¿sí? A causa de haber hecho algo, tiene un sentimiento ¿de qué? De tristeza. ¿Por qué? Por haber hecho algo, significa o inclusive por haber pecado, cometido un pecado o dejado de hacer alguna cosa. Es decir, que tal vez Dios nos pida a nosotros hacer algo y nosotros no queramos hacerlo. ¿Me comprende? Inclusive perdonar o hablarle a alguien, etcétera. Uno se puede arrepentir de eso, tanto de hacer como de no hacer algo. Ahora, veamos algo también interesante. Esto es con respecto al arrepentimiento. Vuelvo a resaltarlo. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar para ya no volverlo a hacer. Por consecuencia, va a venir una tristeza en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que pasó con el apóstol Pedro. Cuando Pedro niega 3 veces a Cristo, él luego viene y entra en tristeza y se arrepiente. Bueno, veamos ahora acá el mismo versículo, solo que desde el versículo 9. Dice ahora me gozo por, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces vemos que que el apóstol Pablo se alegra porque alguien esté triste. Entonces, ¿cómo así que yo me voy a alegrar porque alguien esté triste? ¿Cómo así que alguien más se va a alegrar porque yo me siento triste? Y no solo alegría, porque recordemos que el gozo prácticamente es más que la alegría. Si usted lo busca en un diccionario, se van a dar cuenta que dice que el gozo es una alegría, creo que es una alegría extrema. Entonces no es lo mismo gozo que alegría. Entonces dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Entonces, vuelvo a mencionar, es algo bien importante que lo entendamos, que si de alguna manera estamos tristes, inclusive siendo creyentes, es porque Dios nos está moviendo a arrepentimiento. Si alguien viene y se involucra en oración y se pone a orar y la persona se siente triste durante la oración, significa que es Dios guiándolo a arrepentimiento para salvación. Si una persona lee la palabra y se siente triste al leerla, es porque Dios lo está moviendo a un arrepentimiento para salvación. ¿Me comprenden? De igual manera, si alguien hace un acto, ojo, y ese acto lo lleva a tener una tristeza, que lo lleva a pensar suicidarse, a que él no vale nada, a que piensa que la vida no vale la pena, etcétera, etcétera, es una tristeza que procede del mundo y lo que provoca es una muerte. Esto ya lo hemos resaltado con ejemplos acerca de personas como la crisis que surgió en Estados Unidos con la crisis económica, que muchas personas a causa de la crisis que hubo se suicidaron. ¿Pero fue por qué? Por una tristeza que procede del mundo, por una pérdida prácticamente de dinero. También cabe mencionar, y lo vuelvo a resaltar, que hay personas que al sentirse tristes tienen deseo de suicidio. Tengan mucho cuidado y busquen rechazar esa tristeza. Oren para que sea quitada esa tristeza. También recordemos de que una de las cosas de que si alguien se siente triste, lo que tiene que ir a hacer es ir a orar. Si alguien se siente triste, la mejor manera para arreglar eso es ir a orar. La Biblia dice, el que esté afligido, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. Esto lo habla el libro de Santiago. Entonces nosotros tenemos que tener bien cimentado en nuestro corazón lo que hay que hacer cuando estemos tristes. Otra cosa, la que alguien si se siente triste, realmente lo que puede hacer, como dice la Biblia, porque tú transformas mi lamento en baile, es prácticamente puede colocar alabanzas y dar gracias a Dios por la guianza al arrepentimiento, porque ese arrepentimiento se transformará, o esa tristeza se transformará en alegría. Entonces, hay maneras de tratar la tristeza, por así decirlo. Si es de Dios, no podemos hacer nada porque Él nos puede contristar mucho más.
para que entremos en un arrepentimiento para salvación. Pero por eso vuelvo a mencionar, no hay que negarlo. Pero si eso procede del enemigo, busquemos sacarlo de nuestro corazón. Y una de las cosas es cantar alabanzas, porque vamos a rechazar una tristeza que el mundo me quiere colocar y dar gracias a Dios por las situaciones, para rechazar esa tristeza, para echar fuera la tristeza, para reprender toda tristeza que no procede de Dios. Por eso dice David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque un momento será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa mía, pero volverá con regocijo, trayendo sus cambillas. Porque tú has cambiado mi lamento en baile, quitaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces tenemos palabra de Dios para avanzar. Si alguien se siente desanimado, la palabra dice, no temas porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que alentémonos y busquemos esto. Y por eso es el día de hoy el solicitar este arrepentimiento para salvación. Uno, recordar que no hay de qué no arrepentirse. Siempre hay algo de lo cual hay que arrepentirse. Dos, este arrepentimiento nos va a llevar a entrar en una salvación o una conciencia de conocimiento de salvación mayor. Tres, la tristeza que viene de Dios va a producir un arrepentimiento. La tristeza no es mala en sí misma, sino que es un instrumento ya sea de Dios o ya sea de las tinieblas. Cuatro, no importa la situación, hay maneras de contrarrestar la situación. Una de ellas es dejarse llevar, en este caso por la tristeza de Dios, porque esa tristeza va a producir un arrepentimiento y no hay que limitarla. Es decir, si alguien se siente triste y no quiere llorar, mejor llore, exprésese, dé su corazón a ello, no entre en orgullo, no piense que llorar lo va a hacer menos hombre o menos mujer, todo lo contrario, o lo va a hacer menos fuerte. Más bien, el que llora tiene la libertad de hacerlo. Es más fuerte el que tiene la capacidad de llorar porque tiene el poder para llorar. Tiene la capacidad de tener la libertad de llorar. Así que el que tenga, que tenga tristeza, si vea la necesidad de llorar, llore porque va a sacar, va a expulsar muchas cosas que tiene en su corazón, ya sea dolor o muchas otras cosas que haya cometido, en lugar de meterlo en su corazón y tenerlo ahí retenido. Y por consecuencia, este arrepentimiento para salvación va a traer juntamente con él un gozo. Es decir, esa tristeza va a ser momentánea y esa tristeza va a ser transformada. Dios no va a dejarlo a alguien plenamente en tristeza. Siempre va a haber una transformación. La Biblia dice de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Habla David cuando ahora en el versículo, en el capítulo 51, cuando él se arrepiente, es su oración de arrepentimiento por causa del pecado que cometió con Betsabé. Entonces, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero por un momento fue la tristeza, después cambian esa tristeza de David a un gozo y él mismo lo solicita, porque todo arrepentimiento que procede de Dios para salvación va a causar como consecuencia también un gozo. Entonces, de la tristeza para arrepentimiento, para salvación, y ese arrepentimiento para salvación, lanzados para un sumo gozo en Cristo Jesús. La tristeza que va a hacer el mundo lo va a mantener en tristeza a la persona, en depresión y demás. Y también la idea que va a provocar es la muerte. La muerte en diferentes sentidos, muerte espiritual, una muerte totalmente de inexistencia y demás. Entonces, oremos hoy para tener un arrepentimiento para salvación y poder discernir cuando venga una tristeza que procede de Dios y una tristeza que no procede de Dios y rechazarla. Comencemos a orar en Cristo Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti con esta necesidad de oración, con esta necesidad de estar en tu presencia, con esta necesidad, Padre bendito, de amarte, de respetarte, de honrarte, de buscarte con todo el corazón, porque necesitamos hoy de ti, amado mío. Necesitamos hoy de un arrepentimiento genuino para que nosotros, como dice tu palabra, ¿de qué no hay que arrepentirse? Tu palabra nos ha dicho, papito lindo, de que necesitamos prácticamente, papito lindo, arrepentirnos constantemente. Tu palabra dice de que no hay que arrepentirse.
y que si no nos arrepentimos, todos juntamente pereceremos, sin importar el nombre, sin importar quién sea, si es un predicador mundial, si es un predicador local, si es una persona que es aparentemente consagrada, si no se arrepiente, todos perecerán, sin excepción. Jesús no colocó una excepción, Padre. Así que ayúdanos a hacer conciencia de esto. Ayer te pedimos, papito lindo, por esa conciencia de condenación y salvación. Y por eso mismo hoy tú nos has brindado este pasaje y te agradecemos porque nos has guiado y motivado en nuestras oraciones para que vayan ligadas, Padre. Te lo suplicamos y te damos las gracias, oh, amado mío. Te ruego hoy, Padre, que nos ayudes por este arrepentimiento para salvación. Necesitamos este arrepentimiento para salvación, inclusive si nos sentimos contristados, e inclusive si nos sentimos tristes, inclusive si nos sentimos defraudados. Pero lo importante y lo bello y hermoso de esto, amado mío, es el hecho de que tú transformarás esta tristeza para arrepentimiento y ese arrepentimiento producirá nuestra salvación y a consecuencia un bello y hermoso gozo en tu presencia. Te agradecemos, amado Padre, por todo esto, papito lindo. Y también el imitar a Pablo, ¿verdad, Padre? Porque sabemos también que hay personas que se sienten tristes. Y sabremos, papito lindo, que cuando si estén tristes, nosotros alegrarnos, no porque ellos estén tristes, sino porque esa tristeza dará un arrepentimiento para salvación. Así que hoy rogamos, Padre, sabemos que queremos ser felices, sabemos que queremos tener gozo, sabemos que queremos tener alegría, que andar con una sonrisa en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero también sabemos que hay una importancia en la tristeza, de que a pesar de que rechacemos la tristeza, que no queremos estar tristes, es más, no queremos a veces ni siquiera estar a la par de alguien que está triste, porque aparentemente todos quieren recibir a aquel que tiene alegría. Pero es importantísima esta tristeza que procede de ti, que produce arrepentimiento para salvación. Y hoy queremos aprender a recibirlo. Así como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros queremos también agradecer en medio de la tristeza y decir, gracias Señor, porque estoy triste. Gracias Dios, porque tú me has contristado. Gracias te doy, amado mío, por recordarte de mí al darme tristeza. Gracias, Padre. Ayúdanos, por favor, a agradecerte por la tristeza también, porque según la palabra que nos has dado hoy, tu palabra dice que es una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Es un gran, hermoso y bello regalo que nos estás dando, Padre, porque sabemos que nuestra tristeza te transformará en alegría. Nuestra boca se llenará de risa, aunque aparentemente estuvimos en tristeza. Te lo pedimos, amado Rey, esto también tu palabra lo habla en el libro de Hechos, cómo es de que las personas cuando Pedro les predica también entran en arrepentimiento, ¿verdad, papito? Ayúdanos, por favor, Jehová bendito, te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayúdanos, papito lindo y amado Cordero, a buscarte en intimidad, a buscarte con todo nuestro corazón. Te lo suplicamos hoy, Rey de Reyes. Sabemos y te pedimos que escuche nuestra oración y sabemos desde ya que la estás escuchando, porque no es una oración que vaya a venir para algo malo, sino que es algo que tu palabra dice. Por eso oramos hoy en el nombre de Jesús, basados en tu palabra, basados en arrepentimiento, basados en una verdad en Cristo, papito lindo. Ayúdanos, te lo suplicamos, Padre, para que podamos entrar en arrepentimiento para salvación. Aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos contristados, te lo agradecemos, papito lindo, por esta bella tristeza que nos otorgas para salvación. Pero también sabemos que esta tristeza no va a ser eterna, no va a ser tampoco de años o meses, sino que será por parte, porque nos guiará de arrepentimiento en arrepentimiento. Te lo pedimos y suplicamos, amado Padre, y te damos las gracias por este bello arrepentimiento para salvación. También ayúdanos a tener cuidado de la tristeza que procede del mundo, Padre, porque sabemos que también acecha para entristecernos sobre cualquier circunstancia. Si alguien inclusive nos echa en cara cosas, si inclusive alguien nos culpa por cosas, si alguien constantemente está acusándonos para provocar una tristeza y esa tristeza nos esté provocando el desgano de vivir y otras cosas, ayúdanos a echarla afuera. Inclusive si por falta de dinero alguien se siente triste, la pregunta es, ¿para qué entristecerse por el dinero? ¿Para qué entristecerse por eso? El mundo vive según las circunstancias del mundo.
Nosotros no, ¿verdad, Padre? Nosotros no tenemos por qué tener esta tristeza que procede del mundo, porque esa tristeza nos llevará a la muerte, ya sea una muerte espiritual o una muerte física, de cualquier manera no queremos esa tristeza. Todo lo que procede del mundo no lo queremos, Padre. Mas ayúdanos a identificar también por qué es esa tristeza que el mundo nos está dando. Y ayúdanos a echarla fuera de nosotros. Ayúdanos a rechazarla, a tomar la palabra, a tomar tu gozo en ese momento y regocijarnos en tu presencia, porque sabemos que el enemigo no quiere que vivamos en la verdad del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre, y te suplicamos por todos aquellos también que nosotros conocemos, porque así como podemos estar del lado de las personas que están de Corinto, también así también, Padre, podemos estar del lado donde estuvo Pablo, que él vio personas que estaban tristes y que él se alegraba por eso, que él se alegraba por saber de que estaban siendo contristados, porque sabía que esa tristeza, esta contristación iba a provocar en otros alegría. Así que ayúdanos, Padre, para tener las palabras correctas, las palabras indicadas, para poder saber cómo orar por otras personas, cómo saber qué decirles, saber qué hablarles y decirles que esa tristeza que tienen es Dios, que Dios está recordando de ellos, que tal vez Dios no les está dando suma alegría en ese momento. Y tal vez se preguntan, ¿por qué si Dios es un Dios de alegría, por qué tengo tristeza? ¿Por qué si el Evangelio es vida eterna? ¿Por qué si el Evangelio es esto? ¿Por qué si el Evangelio es lo otro? ¿Por qué me siento triste? Y la respuesta es, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación. Ayúdanos para tener las palabras indicadas, porque Pablo usó estas palabras, pero ¿cuáles palabras nos quiere dar para esas personas? Porque cada persona vive algo diferente. Ayúdanos, por favor, papito lindo, y a regocijarnos, no pedirles necesariamente que les quite la tristeza, sino que ellos sepan cómo dejar que esa tristeza produzca un arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Necesitamos del arrepentimiento. Tu palabra dice, cuando comenzaste a predicar, fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahí sabemos de que a no todas las personas les gustan los mensajes que los llevan a una tristeza. Muchos quieren oír mensajes de positivismo, mensajes, ¿verdad, papito lindo? De que puedan pegar a gritos por algo, por una salvación, una alegría, y que tal vez no, a nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta sentirse tal vez inclusive amenazado por una tristeza. Pero ayúdanos, por favor, Padre, porque tu palabra dice, y sabemos de que el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría, tal vez muy diferente al libro de Proverbios, ¿verdad, Padre? Porque la sabiduría plasmada en Eclesiastés es una sabiduría muy, muy alta. Y sabemos, ¿verdad, Padre, que a diferencia de Proverbios, Proverbios da consejos y administraciones de sabiduría, pero prácticamente Eclesiastés es la sabiduría puesta en vida y hecha y puesta en vivencia. Por eso dice Salomón que la tristeza que procede de ti, que la tristeza es mejor que la risa. La tristeza es mejor que la risa. Lo deja escrito Eclesiastés, Padre. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a comprender, porque tu palabra dice que con la tristeza, con la tristeza se enmendará el corazón. Tu palabra dice que es mejor la casa del luto que la casa del banquete o que la casa de la fiesta. Tu palabra lo dice, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, porque también tu palabra dice en ese mismo capítulo de que si alguien está en la casa de luto, comenzará a recordar el camino de todo hombre en la muerte y comenzará a meditar en su camino. Pero el que está en la casa de la fiesta, no. Y a veces queremos todos estar en la casa de la fiesta, queremos todos estar en la casa del banquete, pero no queremos estar en la casa del luto. No queremos estar en un lugar donde está tristeza. Pero ayúdenos a saber que eso nos hará reflexionar para enmendar nuestro corazón, para enmendar nuestro camino. Pero no significa que yo voy a habitar siempre en la casa del luto. Así que ayúdanos, por favor, papito lindo, a asimilar todas las verdades que tú nos das y ayúdanos, Señor Jehová, a no rechazar lo que procede de ti, sino aceptar todo lo que proviene y procede de ti, amado pastor. Te lo rogamos y suplicamos, amado Cordero Redentor. Bendice y guía a todas las personas que están aquí presentes.
Si hay personas, Padre, que se sienten tristes, también consuélalas, dirígelas, bendícelas, llénalas, fortalécelas y encamínalas hacia ti, tu verdad, papito. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, te lo rogamos en Cristo Jesús, amado Padre, Dios y Pastor. Te lo rogamos, Cordero de nuestro. Ayuda a cada persona a adentrarse en tu verdad y guíanos a todos, papito lindo, a no ser orgullosos, más bien aprender a derramar nuestro corazón delante de ti, Padre. Si estamos tristes, llorar, desahogarnos y caminar y seguir adelante en arrepentimiento hacia ti, papito. También ayúdanos, Señor Jehová, a saber cómo manifestar esto, Padre. Tampoco echarnos al abandono, sino saber que es un arrepentimiento, que tú estás ahí. Solo ayúdanos a aclarar en qué tenemos que arrepentirnos y enfocar este arrepentimiento en Cristo Jesús, papito. Te agradecemos, amado Cordero Dios. Te agradecemos por todo, amado mío. Te damos las gracias por esto, Padre. Y rogamos por este arrepentimiento. Y sabemos que los hemos mencionado todo esto, ¿verdad, Padre? Porque sabemos desde ya que nuestra oración está siendo oída. Sabemos que nuestra oración está siendo oída y será cumplida en nuestras vidas. Por eso sabemos de que vendrá tristeza a nuestra vida. Vendrá tristeza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra oración está siendo oída y será contestada. Porque tu palabra dice que la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Y hoy orando por arrepentimiento para salvación, sabemos que vendrá tristeza, pero sabemos que esa tristeza será momentánea. Sabemos, Padre, que esa tristeza producirá arrepentimiento en nuestras vidas para salvación, pero ese arrepentimiento, ¿verdad, Padre? Será para sumo gozo, papito lindo. Esa tristeza será transformada en gozo. Tu palabra dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Tu palabra dice, porque tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Te agradecemos, amado Padre, desde ya, porque sabemos que es una tristeza que procederá de ti. Más ayúdanos, por favor, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, porque sabemos también, Padre, de que esta oración no es solo para nosotros, sino también pedimos para aquellos que nos rodean, aquellos que no te conocen, pero que ellos conozcan que esa tristeza que procede de ti es para arrepentimiento, Padre. Para que sepan que tú te recuerdas de ellos, para que sepan que tú estás obrando. Porque a veces te pedimos cosas y a veces pensamos que va a venir cosas según nuestra manera de pensar. Ayúdanos, por favor, amado Padre, para arrepentirnos, para entrar en tu gozo y en tu salvación, papito lindo. Te lo suplicamos, amado Cordero, te lo pedimos, amado Cristo. Ayúdanos, por favor, papito lindo, a andar en tu presencia, andar en tu verdad y andar en tu caminar, Cordero de Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te lo pedimos, amado Padre. Háblanos, por favor, papito lindo. Ayúdanos, por favor, amado mío. Guíanos, por favor, Padre, a entender inclusive que si predicamos el Evangelio o exponemos algo de ti y la gente se siente triste, es porque tú estás operando en esta vida, porque tú estás operando en el corazón de esa persona. Ayúdanos, por favor, a entender que no solo los mensajes van a ser para que alguien pegue de brincos, para que alguien sienta suma alegría por la situación, sino que también esas personas se pueden sentir contristadas, se pueden sentir tristes en el mensaje. Y no es que estemos diciendo un mal mensaje, sino que simple y sencillamente es que tú por medio del Espíritu Santo estás operando en sus vidas para entregarlos a salvación y que luego esa tristeza se transformará en gozo, en alegría. Y no solo eso, sino que vendrá tristeza, pero, sino que vendrá fiesta en el reino de los cielos, porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos, que los ángeles se alegran por cuanto un pecador se arrepiente. Ayúdanos así mismo ser causantes de ese gozo, papito lindo. Y también nosotros queremos experimentar, o por lo menos en mi caso, y también pues espero que en los demás, Padre, tener esta necesidad, ¿verdad, Padre? No solo del hecho de que alguien crea en el Evangelio, sino que tener la misma cualidad o característica o impulso de otras de lo que tu palabra dice, que los ángeles se alegran, que hay fiesta en los cielos.
porque a veces tal vez nosotros solo miramos a personas que se arrepienten, pero no hay como que nosotros solo decimos gracias, pero no hay una explosión prácticamente de alegría, no hay un regocijo, una suma alegría por ver que alguien se arrepiente. Y queremos tener este sentir, ¿verdad, Padre? El sentir de la salvación, de la cual tú manifiestas y das, Padre. Te lo suplicamos hoy, Rey de Reyes. Señor de señores, te lo rogamos en Cristo Jesús, Padre. Queremos alegrarnos y regocijarnos, no solo porque alguien está siendo contristado, porque sabemos que ese contristamiento vendrá para arrepentimiento, sino también queremos alegrarnos porque esa persona se arrepintió. Queremos regocijarnos juntamente con esa persona por el arrepentimiento y la salvación. Así que hoy rogamos por este cambio de manera de pensar para que cada vez que cometamos un pecado, Padre, un problema, nos arrepintamos de todo corazón. Realmente inclusive podemos sentirnos contristados porque a veces somos tan duros de corazón que no sentimos ni tristeza, ni contristamiento, ni nada cuando cometemos un pecado. Mas ayúdanos ahora a ser transformados, Padre, para tener realmente un contristamiento en nuestro corazón cuando pequemos, para saber que tenemos una sensibilidad en ti, porque necesitamos cambiar de manera de pensar. Queremos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, aprender a hacer lo bueno. Así que hoy suplico, Padre eterno, bendito Hijo de Dios, te ruego, amado mío y pastor de Israel, que nos ayudes a todos a entrar en arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar, a entender que las decisiones que tomamos no son correctas, porque hay pecados también de altivez, de prepotencia, de orgullo, de insensatez. Hay otros pecados de pereza, de conformismo, que a veces no los notamos o no le ponemos atención. A veces la lujuria, la codicia, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación o a otros pecados sí le prestamos atención. Pero hay otros pecados que no le prestamos atención, como la idea de conformarnos, porque a veces nos conformamos a este mundo y no nos hemos dado cuenta. A veces somos perezosos y no nos damos cuenta. Pensamos que por trabajar mucho somos diligentes. Y no es así, Padre. Ayúdanos, por favor, a cambiar, a arrepentirnos. Necesitamos salir de la dureza del corazón. Necesitamos sentirnos y tener ese sentimiento de contristación en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que solo será un momento, pero luego tendremos una bella experiencia de arrepentimiento, de salvación. Y eso nos impulsará a regocijarnos en ti y darte las gracias porque nos has rescatado del camino que nos llevaba a la muerte. Mas líbranos, Padre, la tristeza del mundo. Ayúdanos a no ser consumidos por la tristeza del mundo, Padre. Ayúdanos a no ser envolvidos por la tristeza del mundo. Y si miramos de buena manera a una persona que está siendo envuelta, una persona que está siendo encaminada a una tristeza del mundo, ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hablarle de ti, Padre, para que esa persona comprenda y que no se suicide. Ayúdanos a estar atentos, Padre, porque a veces no nos damos cuenta de que tantas personas están con suma tristeza en el mundo y que les ha llevado a suicidarse. Y que a veces uno no se da ni cuenta, pensamos que la persona está bien, ¿verdad, Padre? Pero de repente cuando sabemos y conocemos, nos dan la noticia que se suicidó. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo suplicamos, Padre, y te agradezco, Padre bendito, y lo digo aquí en testimonio y en oración para los demás, así como tú, Jesucristo, dijiste en algún tiempo, que dijiste delante del Padre, y yo oro esto en voz alta, y sé que tú me escuchas, pero lo digo en voz alta, Padre, para que ellos conozcan que he tenido respuesta de ti. Y te doy las gracias, Padre, porque sé que una vez yo tenía pensamientos de suicidio, y que yo sentía esa necesidad de la tristeza del mundo y las aflicciones del mundo. Y ese momento vino tu voz, tu palabra en medio del cuarto y dijo las palabras de Romanos que dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Y en ese momento, Padre, esa palabra que yo oí en mi cuarto, en mi corazón o donde sea, pero yo sé que la oí, quitó toda la tristeza, toda la aflicción, quitó todo en ese momento y solo tuve la paz y mis pensamientos de suicidio se fueron. Así que te agradezco, Padre, y sé que también obrarás en la vida de cada persona.
y quitarás esa tristeza que procede del mundo y lo darás a salvación. Y sé, Padre, que desde ese momento hasta la fecha, a quien le puedo impartir este versículo, se lo imparto, Padre, porque tú me lo has proveído y sé que fui salvo y fui rescatado a causa de ello. Y fui librado de la muerte del Seol. Así que hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esto y bendice a los hermanos que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús. Guíalos a arrepentimiento para salvación. Guíanos a arrepentimiento para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Dios guarde y santifique sus corazones. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primeramente, nos vemos en 10 minutos para la lectura de la palabra. Y también, pues, el día de mañana continuaremos a la misma hora para continuar orando, solo que hablaremos de algún otro tema, puede ser que sea relacionado, dependiendo de lo que Dios coloque en nuestras vidas, nos dirija y encamine. Dios los guarde y los santifique. Y bendiciones, que tengan un bello día. Y gracias por orar con nosotros. Bendiciones.